Entonces, una vez que nosotros tenemos esto, o que sabemos qué tipo de suelo estamos manejando, vamos a conocer más o menos cómo se comporta que es la formación del bulbo de humedad. En suelos arcillosos, generalmente el bulbo de humedad va a ser un bulbo muy poco profundo que va a tender a formarse hacia lo ancho. En un suelo franco, la formación del bulbo va a ser medianamente hacia abajo y también hacia los lados. Cuando nosotros aplicamos el riego, generalmente el bulbo de humedad, si hacemos un corte, pues vamos a observar este tipo de bulbo de humedad. ¿Qué sucede con los suelos arenosos? En estos casos, la penetración del agua es tal que no tiene tanta complicación para ir penetrando profundidades más bajas y por lo tanto el bulbo de humedad tiende a irse hacia abajo. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque mientras mi bulbo de humedad pues se genere más superficialmente, obviamente mi absorción de nutrientes va a estar limitada a esa parte en la que tiene agua y en la que tiene pues esta parte de la solución del suelo, que es donde en teoría están disueltos los elementos. Ahora, hay desventajas entre lo que es un suelo arcilloso y un suelo arenoso y un suelo franco. Ahorita estamos hablando específicamente de lo que es formación de bulbo de humedad. Sin embargo, el hecho de que este suelo arenoso forma un bulbo muy profundo no significa que sea el mejor para el desarrollo radicular y vamos a observar algunas cuestiones, ¿no? Bien, entrando a esta parte, hablábamos anteriormente del bulbo de humedad. Sin embargo, ahora hablamos del tamaño de las partículas. Si nosotros nos vemos acá, esta es una arcilla, limo y un suelo arenoso. Si nos damos cuenta, los tamaños van a variar demasiado. La arcilla, por ejemplo, que la tenemos en esta tabla, el diámetro va a ser menor a 0.002 milímetros, es muy pequeño. Hay diferentes clasificaciones, sin embargo, pues son aproximadamente, ¿no? Muy próximos a los valores que desarrolla cada uno. Limo, por ejemplo, de acuerdo al Departamento de Agricultura de Estados Unidos, pues nos dice que el diámetro es de 0.05 a 0.002 y arcilla en este caso. Sin embargo, los diámetros de lo que son suelos arenosos o arenas, pues van a estar muy altos, ¿no? De 0.1 a 0.05 hasta 2 milímetros. ¿En qué influye o en qué afecta el tamaño de la partícula del suelo? En primera, va a influir en que cuando hablemos de la parte de lo que es el agua en el suelo, vamos a ver que estas partículas del suelo tienen la capacidad de retener agua, ¿no? Entonces, partículas muy grandes van a poder retener poca agua, van a perder mucha agua o el agua muy pronto, el agua que contengan van a perder muy pronto. Partículas muy pequeñas, por el contrario, pueden retener mayor cantidad de agua o suelos que tengan mayor cantidad de partículas pequeñas como arcilla van a poder mantenerse más húmedos por mayor tiempo. Si nosotros comparamos un suelo arcilloso con un suelo arenoso, el suelo arenoso se va a secar de forma más rápida contra un suelo arcilloso. Esa es una de las particularidades, ¿no? Vamos a ver algunas otras, ¿ok? Entonces, esto nos va a permitir también formar coloides en el suelo. O sea, coloides que es la mezcla de solución o la mezcla de la solución del suelo o el agua del suelo con algunas partículas que están compuestas dentro de estos sistemas, ¿no? Partículas menores a 1 nanómetro pues van a estar aquí en solución, o se le llama solución, y son sistemas homogéneos en los que las partículas o los agregados que están aquí en esta solución son de un tamaño muy similar. Ya a partir de 1 a 100 nanómetros, pues vamos a tener partículas más grandes y la dispersión se llama dispersión coloidal, y arriba de 100 nanómetros se llama suspensión, ¿no? Generalmente, si hablamos de solución del suelo, nos ubicamos en esta parte donde las partículas que están disueltas generalmente son los iones, son partículas pequeñas de arcilla que van a estar disueltas en esta solución del suelo y que obviamente van a estar realizando ahí cierta liberación de diferentes elementos. Ok. Pasando a la otra propiedad del suelo, que es la estructura, lo que nos dice la estructura es cómo está formado ese suelo en cuanto a sus agregados. Es decir, presenta rocas, presenta estructuras de arcillas unidas, presenta estructuras de arenas unidas o rocas pequeñas,
¿Por qué o en qué afecta esta estructura del suelo? Cuando tenemos una estructura buena, van a ser agregados de un tamaño medio que van a permitir que el aire y el agua circulen de manera correcta. Cuando tenemos agregados muy pequeños, como por ejemplo un suelo completamente arcilloso, estos agregados pequeños lo que van a hacer es que van a limitar la entrada de aire y la circulación del agua en ese suelo. Hablábamos anteriormente de cómo en un suelo arcilloso el bulbo de humedad se forma de cierta manera. Entonces tiene mucho que ver con esta parte. ¿Por qué el bulbo de humedad se forma hacia lo ancho y no hacia profundidades? Pues precisamente porque en este caso las partículas pequeñas limitan que el agua y el aire puedan circular hacia capas más profundas del suelo, por lo tanto el agua tiende a moverse hacia los lados y eso tiene mucho que ver, uno, con la textura que mencionábamos, suelos arcillosos, limosos, arenosos, y también con la estructura, cómo estas partículas ya sea que se mantengan libres o puedan formar agregados más grandes que permitan una mejor aireación. Otra característica o propiedad del suelo es la porosidad. Y en este caso, pues hablábamos anteriormente en la gráfica donde mencionamos todos los procesos del suelo, cómo existen microporos y macroporos, ¿ok? Y aquí en esto queda muy prácticamente muy entendido. En un suelo arenoso va a haber menos microporosidad, pero va a haber mucha macroporosidad. ¿Qué sucede al haber mucha macroporosidad? Recordemos que en los macroporos lo que va a haber es aire y en los microporos lo que vamos a tener es agua. Entonces, en un suelo arenoso va a ser o va a tener poca capacidad de retener agua. Por lo tanto, va a haber poca agua disponible para nuestras plantas. En un suelo limoso, pues es un suelo medio, un suelo franco, donde la microporosidad está en porcentajes muy próximos o muy similares a la macroporosidad. Por lo tanto, aquí estamos hablando de que son propiedades óptimas o ideales de un suelo. Un suelo completamente limoso va a presentar buen contenido de microporos y buen contenido de macroporos. ¿Qué sucede con un suelo arcilloso? Bien, pues va a presentar, por el contrario, mucha microporosidad, es decir, mucha retención de agua, pero poca macroporosidad. ¿Qué problema podemos tener aquí? Problemas de oxidación radicular, problemas de anoxia, se llama la falta de oxígeno para la respiración celular o la liberación de algunos, o intercambio de algunos iones, algunos procesos de oxidorreducción también va a haber problemas aquí. ¿Qué sucede en estos suelos? Si estamos hablando de procesos de lixiviación. En suelos arenosos, la porosidad pues, va a ser mayor. Por lo tanto, nos va a generar percolación profunda. ¿Qué es percolación profunda? Pues es que puede haber mucho lixiviado de nutrientes. Formación de bulbos de humedad hacia profundidades del suelo, pero que con ello pues también van a lavar ciertos nutrientes y se van a ir a lugares donde posiblemente el sistema radicular no tenga demasiado acceso. En el limo la percolación profunda es media y en la arcilla la percolación profunda es mínima. Volvemos al tema de lo que son la formación de bulbos de humedad. Recordemos que en los arcillosos pues los bulbos son poco profundos y por lo tanto pues no hay tanta percolación o tanta lixiviación de elementos minerales. El tamaño de los poros pues también va a generar ciertos procesos o tienen cierta funcionalidad. Si hablamos de este tipo de poros, los que vemos acá arriba, pues son poros muy pequeños, microporos, y estos mantienen o retienen agua residual. Es agua que está unido higroscópicamente a las partículas del suelo y que por lo tanto las plantas no lo pueden utilizar. Aquí estamos hablando de que esta agua que está acá es el agua que contiene el suelo cuando ya llegó a un punto de marchitez permanente. Y aquí estamos. Aquí de hecho lo menciona en esta tabla, aquí en la línea 2, de 0.02 a 0.05 son microporos o poros de almacenamiento. En estos poros con estos diámetros va a haber almacenamiento de agua que va a estar disponible para la planta.
Entonces, pues ahí prácticamente, a partir de aquí para abajo, ya es punto de marchita es permanente, pero aquí para arriba, estamos hablando del agua que tenemos disponible, y hasta 0.05 en estos microporos, pues vamos a tener agua disponible para la planta. Tamaño, cuando tenemos poros con un diámetro mayor a 0.05, son poros de transmisión, que son por donde el agua va a drenar, o sea, va a liberar los microporos y va a entrar aire. Estamos hablando entonces que a partir de aquí ya son macroporos. Poros con un diámetro de 0.1 a 0.3 milímetros son poros que la planta los va a utilizar para desarrollar el sistema radicular, y poros ya con un diámetro mayor van a ser canales o galerías creadas por insectos que también van a ayudar a permitir el drenaje del agua, a la entrada de aire y algunos procesos de microorganismos presentes aquí en lo que es el suelo, ¿no? Hay formas de cómo nosotros podemos calcular el espacio poroso. No vamos a entrar en tanto detalle debido a que el tema es análisis de suelo, pero podemos considerarlo de forma rápida. ¿Cómo se calcula el espacio poroso? Bien, pues tenemos aquí una fórmula que nos dice que el espacio poroso va a ser igual a 1 menos la densidad aparente dividido entre la densidad real multiplicado por 100. ¿Cómo calculamos nosotros la densidad aparente? La densidad aparente, lo tenemos aquí abajo, nos dice que es la masa total de cierta muestra de suelo entre el volumen total. Siempre les pongo de ejemplo 1 litro de suelo. ¿Qué hago yo? Lo que hago es, tomo 1 litro de suelo, suelo seco, vamos a imaginar que es suelo seco, que no tiene ningún contenido de agua. Entonces, ese suelo seco lo que hago es pesarlo, y obviamente ya sé que es 1 litro de suelo, ¿no? Entonces, el volumen ya lo conozco. Vamos a suponer que es 1 litro, entonces tengo 1000 mililitros. Pero esos 1000 mililitros me pesan 1300 gramos. Entonces voy a dividir 1300 gramos entre 1000 mililitros. Significa que me va a dar una densidad de 1.3 gramos por mililitro. La densidad aparente se mide en gramos sobre centímetro cúbico. Recordemos que 1 mililitro es igual a 1 centímetro cúbico. Entonces, la densidad aparente sería 1.3 gramos sobre centímetro cúbico, para este caso. La densidad real considera la masa total, o sea, lo que pesa esa muestra de suelo, pero con el volumen compacto. Vamos a imaginarnos que tenemos el mismo litro de suelo ya seco y todo. Obviamente nos va a pesar lo mismo, 1300 gramos. Pero en este caso, yo voy a eliminar el espacio poroso. ¿Y cómo elimino el espacio poroso? Diversas técnicas nos enseñan que podemos utilizar un compactador, podemos azotar la muestra hasta que se elimine la parte de aire del suelo, y entonces ahí cambiaría la relación y esa sería densidad real. Suponiendo que estamos trabajando con la misma muestra de 1 litro de suelo, la que trabajamos con densidad aparente, y ahora lo trabajamos para densidad real. Lo que vamos a hacer es, en ese envase que tenemos lleno hasta el tope de 1 litro de suelo, lo que vamos a hacer con alguna herramienta que nos permita compactar, vamos a compactar ese suelo, y al momento de compactarlo lo que estamos haciendo es eliminar todo el aire que pudiera haber en ese suelo. Por lo tanto, únicamente vamos a considerar el volumen que ocupa las partículas sólidas. Suponiendo que ese litro de suelo, después de la compactación, que tenía 1000 mililitros, ahora te queda 800, entonces vamos a dividir 1300 gramos entre 800 gramos. Obviamente la densidad real, pues va a incrementar, ¿no? ¿Por qué? Porque hay más peso de suelo por centímetro cúbico. Esos son los diferentes. Entonces, esta es la forma en que nosotros calculamos el espacio poroso. Y nada más se les dejo aquí el dato para que lo puedan considerar. ¿Por qué tiene que haber un 40 o 50% de espacio poroso en el suelo? Recordemos que un suelo se compone de 50% de partículas sólidas y 50% de espacio poroso. Ese espacio poroso, cuando el suelo contiene agua, el 25% es agua y el 25% aire. Y el otro 50% pues es la partícula sólida.
Por eso, más o menos, el espacio poroso debe andar entre 40 y 50%. Entramos a la parte de medición de agua, y esto es importante que nosotros lo consideremos porque esto igual viene en el análisis de suelo. ¿Cómo medimos el agua o cómo se expresa el agua que contiene el suelo? Lo expresa desde 3 puntos. Y en el análisis de suelo, que los compartí en el grupo de WhatsApp, ahí nos menciona punto de saturación, capacidad de campo y punto de marchitez permanente. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podemos nosotros entender estos 3 tipos de agua en el suelo? El punto de saturación es a qué porcentaje de volumen yo puedo agregar agua, y ese suelo va a comenzar a escurrirse o va a comenzar a eliminar el agua por una parte inferior, ¿no? Suponiendo que tenemos aquí una rejilla o algo que nos ayude a retener el suelo en la parte superior, ¿no? Ahí estamos saturando el suelo. Cuando hablamos de un suelo saturado, cuando el agua ya no puede penetrar y empieza a formar películas de aguas superficiales, ahí el suelo, la fracción del suelo está saturada. Cuando el suelo está a capacidad de campo, cuando únicamente están llenos los microporos. Todos los microporos, que son los que retienen agua, deben estar llenos. ¿Cómo podemos nosotros pasar una muestra de suelo de saturación a capacidad de campo? Bien, pues nosotros ponemos, por ejemplo, un envase que tiene un filtro acá abajo, lo ponemos sobre algún recipiente que pueda recibir agua, empezamos a agregar agua, va a llegar el momento en el que los macroporos, que es donde debe haber aire, se van a saturar de agua. Sin embargo, en ese momento va a empezar a filtrarse el agua hacia abajo, dejando únicamente llenos de agua los microporos. En ese momento ya estamos hablando de que estamos en capacidad de campo, cuando únicamente la parte de la fracción de microporos contienen agua. ¿Qué es el punto de marchitez permanente? Es cuando ya incluso en estos microporos se nos acabó el agua y el único contenido de agua que tenemos es el agua que está unida de forma higroscópica, es decir, unida por enlaces eléctricos o por enlaces químicos a algunos elementos como calcio, algunos elementos como magnesio, que generalmente son iones que están hidratados y te van a retener agua por fuerzas eléctricas, o a las partículas del cielo. Entonces, esa agua la planta yo no lo puedo utilizar, y por lo tanto, pues ya es agua que está en el suelo, pero que nuestra planta no puede utilizarla, por lo tanto nuestra planta se deshidrata. Por eso se llama punto de marchitez permanente. A partir de ahí, si nosotros llegamos a este tipo de agua en el suelo, pues prácticamente nuestras plantas ya van a estar muy moribundas, ¿no? Por deshidratación. Entonces, gráficamente, aquí en la parte de abajo podemos observar precisamente eso, ¿no? Cómo nos va a afectar, o cómo la cantidad de agua que tengamos en el suelo, pues va a determinar en qué punto andamos, ¿no? Suponiendo que tenemos 100 mililitros de suelo, que es esto de acá, posiblemente 40 mililitros va a estar lleno de agua, es decir, van a estar llenos los macroporos y los microporos, por lo tanto tenemos el suelo saturado. Si esos mismos 100 gramos de suelo le agregamos 20 mililitros de agua, posiblemente cierto porcentaje ya va a contener aire. Entonces estamos hablando de que tenemos ya suelo a capacidad de campo. Es decir, tenemos los macroporos con aire y los microporos con agua completamente llenos. Y la parte de sólidos que tenemos acá, entonces estamos a capacidad de campo. Sin embargo, cuando ya empezamos al punto de marchitez permanente, cuando ya empezamos a tener problemas con el agua disponible o el agua fácilmente absorbible, estos 100 gramos únicamente vamos a tener 10 mililitros de agua, y que ya aquí la planta empieza a gastar mucha energía para absorber esta agua, y mucho espacio poroso. Muchos macroporos con aire, pero poca agua. Y el agua higroscópica es cuando ya definitivamente esta agua es imposible de absorber por la planta, ¿no? Ya ni con gasto energético puede absorber esa agua, ¿no? A partir de ahí pues ya tenemos problemas de deshidratación. Y esto es importante que lo entendamos porque, les digo, en el análisis de suelo viene un cuadrito donde nos dicen cuál es tu punto de saturación de este suelo, cuál es tu capacidad de campo. ¿Ok? ¿Cómo medimos el agua en el suelo? Hay 2 métodos, ¿no? Podemos medirlo como contenido de humedad de forma gravimétrica, es decir,
al hablar de gravimetría estamos hablando de masas, en gramos. O la otra, puedo medirlo como volumen, volumen de agua de acuerdo al volumen de suelo. ¿Sí? Si hablamos de lo que es unidad gravimétrica, tenemos que considerar masa del agua entre masa del suelo seco, un suelo que tenemos que secar en laboratorio a 110 grados por 100. ¿Sí? Entonces, ¿cómo calculo la masa del agua? La masa del agua la vamos a calcular precisamente con este método de secado. Supongamos nuevamente el ejemplo del recipiente de 1 litro, que tenemos 1 litro de suelo, húmedo obviamente, pesamos ese suelo húmedo de 1 litro y nos va a generar cierta cantidad, ¿no? Vamos a poner 1200 gramos. Lo metemos al horno a 110 grados centígrados por 24 horas, o por un periodo menor incluso, puede ser si pierde rápido el agua, y al cabo de cierto tiempo, cuando nuestros pesos ya sean constantes, pesamos, y la diferencia entre el peso húmedo, el primer peso, contra el peso estable o el peso constante que obtengamos al momento de secar, es la masa de agua que ese suelo contiene. ¿Ok? Entonces, suponiendo que tenemos 1 litro de suelo y lo pesamos húmedo y nos pesó 1200, y luego lo metimos a horno, lo secamos y nos pesó 1100, significa que perdimos 100 gramos de agua. ¿Sí? ¿Por qué 100 gramos? Recordemos que 1 gramo es igual a 1 mililitro de agua, por lo tanto, pues lo podemos expresar en términos de masa. Entonces, la masa del agua sería 100 gramos, que es lo que se perdió, entre la masa del suelo seco, que es 1100. Y de ahí vamos a multiplicarlo por 100 y nos va a dar el contenido de agua gravimétrica. De esa manera se calcula. El agua volumétrica, por el contrario, ahí considera el volumen del agua. Y es precisamente lo mismo, aplicamos el mismo método. Pesamos el suelo húmedo y luego lo pesamos ya cuando sacamos del horno una vez que está seco. Suponiendo que húmedo nos pesó 1250 y seco nos pesó 1000, significa que se perdieron 250 gramos. Pero, como tenemos la equivalencia de que 1 gramo es igual a 1 mililitro, entonces quiere decir que se perdieron 250 mililitros de agua. Entonces, 250 entre el volumen bruto del suelo. Aquí el detalle es que consideramos volumen bruto. ¿Cuál es el volumen bruto del suelo? 1000 mililitros. Entonces, 250 entre 1000 mililitros, recordemos que es una muestra de 1 litro, lo multiplicamos por 100 y ahí ya calculamos el contenido de humedad en base a cálculos volumétricos. Agua totalmente disponible es otro tema importante. Lo que es el agua totalmente disponible es cuánta agua tiene ese suelo, ¿no? Y para eso vamos a manejar esta parte, ¿no? Para ello, la fórmula nos dice que para calcular el agua total disponible, vamos a utilizar lo que es capacidad de campo, menos punto de machistes permanente, entre 100. Eso lo vamos a multiplicar por la profundidad de nuestro bulbo, o la profundidad de muestreo del suelo, por la densidad aparente. ¿Sí? Esto, pues obviamente tenemos que conocer ya el dato, o sea, la profundidad que estamos manejando. En este caso utilizamos un valor de 45 y la densidad aparente 1.13 gramos sobre centímetro. Entonces, sustituyendo estos valores de un análisis de suelo, 22.9 y 13.6, que es el punto de machistes permanente, lo restamos entre 100, lo multiplicamos por 45 centímetros. En este caso, como lo vamos a convertir a metros, es 0.45. Y por 1.13, que es la densidad. Nos va a dar los milímetros de agua por metro cuadrado de suelo. De esa manera calculamos lo que es agua totalmente disponible. Sin embargo, no toda esa agua puede ser absorbida por la planta. Hablamos de que existe un periodo en el que la mayor parte del agua va a estar disponible en los microporos y por lo tanto la planta puede absorberlo fácilmente sin un gasto de energía significativo. ¿Qué sucede cuando esa agua se va acabando? Pues empieza un gasto ya de energía por parte de la planta para absorber agua. Entonces, el agua fácilmente absorbible, que es la primera fracción de agua, pues se va a calcular con estos datos. En estos casos no vamos a entrar tanto en los detalles de cálculos, porque esto no viene en el análisis de suelo. Sin embargo, son cálculos que de repente pueden servir para aproximarnos a ciertos valores. Aquí les dejo igual cuando yo les voy a compartir estas diapositivas al finalizar el curso, pues cómo se realiza el cálculo. Ahora, aquí nada más lo que cambia es, tenemos la profundidad de muestreo, la
profundidad de bulbo, la densidad aparente, pero tenemos un factor. Este factor es el factor de abatimiento. Va a depender mucho del cultivo, dependiendo del tipo de raíces del cultivo y la tasa de evapotranspiración del cultivo. Sin embargo, generalmente se utiliza en la mayoría de los cultivos un factor de 0.5, como en este caso. Otra propiedad física del suelo es la temperatura. Y la temperatura pues va a generar en algún momento pérdida de humedad o incluso pues mayor retención de humedad, ¿no? Dependiendo de la temperatura que el suelo pueda llegar a acumular, ¿no? Se habla de que el suelo presenta un calor específico muy bajo, por lo tanto es muy difícil calentar el suelo, pero también es muy fácil que una vez calentado el suelo por el sol o por cualquier otro factor, pues va a perder muy rápidamente esa misma temperatura. O sea, no existe como tal una retención del calor durante lapsos muy grandes, ¿no? Sin embargo, los procesos microbianos, los procesos químicos de algunos elementos ya disueltos en la solución del suelo, pueden acelerarse o pueden reducirse, incluso la absorción de algunos elementos, por ejemplo, pueden incrementarse o pueden disminuirse de acuerdo a las temperaturas que tengamos ambientales, obviamente, pero que van a afectar la temperatura del suelo, ¿no? El color del suelo también es un factor importante a considerar y sobre todo el color va a estar determinado, uno, por el contenido de materia orgánica que tenga ese suelo y lo otro por el tipo de metales que estén disueltos o que estén en mayor presente o presenten dominancia en ese suelo. Por ejemplo, y así de forma general, si tenemos suelos rojizos, son suelos que generalmente presentan óxidos de hierro. En esos suelos muy difícilmente vayan a presentarse algunas deficiencias de hierro, pero posiblemente se presenten deficiencias de calcio y de magnesio por antagonismo de estos elementos, ¿no? En suelos pardos o grises generalmente va a haber un mayor contenido de aluminio. ¿Qué sucede en estos tipos de suelos con mayor contenido de aluminio? Son suelos muy ácidos. Entonces, esto también nos puede dar una idea de cómo ese suelo puede comportarse. Suelos blancos o tonalidades claras generalmente es o está relacionado con un mayor contenido de calcio, ¿ok? Y al tener mayor contenido de calcio, obviamente vamos a tener problemas para la absorción de hierro, por ejemplo, posiblemente sean suelos muy alcalinos que van a requerir de agregar algún tratamiento con ácidos húmicos, ácidos carboxílicos, materia orgánica, algunos ácidos sulfúrico, fosfórico o fertilizantes sulfatados para reducir el contenido de calcio y poder reducir también el pH, ¿no? Pues el color del suelo también nos presenta cierta información que podemos utilizar a la hora de manejar la nutrición. La capacidad de infiltración, que está muy relacionado con el tipo de material del que se componga. Aquí está, en la tabla lo menciona claramente, lo que es la textura y la estructura, ¿no? Si es de estructura fina, la permeabilidad o la capacidad de infiltración va a ser muy lenta. Hablamos de menos de 0.10 centímetros por hora. Al menos esto es lo que reportan esos autores, ¿no? Si la textura es fina, es decir, tenemos mucho contenido de arcilla y poquito limo, la infiltración sigue siendo lenta, de 0.10 a 0.5 centímetros por hora, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que ver nosotros aquí en lo que es capacidad de infiltración. En el análisis de suelo viene también algo relacionado a esto. Vamos a comentarlo cuando ya entremos a la parte de análisis de suelo. Sin embargo, esto es importante también considerarlo. Mientras más fino o más partículas pequeñas tenga ese suelo, la infiltración del agua en ese suelo va a ser más lenta. Si tenemos texturas muy ligeras o ya con cierto tamaño, como por ejemplo arenas, la infiltración o la permeabilidad del suelo es muy rápida. Entrando a la parte de propiedades químicas, pues dentro de lo más importante que son propiedades químicas, obviamente hay un montón de cosas que afectan, ¿no?, la composición del suelo. El pH es uno de los más importantes, al menos para las actividades agrícolas, ¿no? ¿Por qué el pH va a ser importante en el caso del suelo? Porque va a determinar en mayor medida la disponibilidad de los nutrientes. Suelos que están muy cercanos al neutro es un rango donde la mayoría de los nutrientes van a estar disponibles. Suelos donde el pH es muy ácido, generalmente va a presentar quemadura en las raíces, poco desarrollo de las plantas,
alguna precipitación de algunos elementos, formación de complejos de algunos elementos. Si el pH es muy alcalino, igual, ciertos elementos van a precipitarse, ¿no? Entonces, este es el rango ideal. Hablábamos de 5 a 8, sin embargo, en términos exactos o más próximos, o hablando ya de un margen muy reducido, en términos de nutrición manejamos pH de 5.5 a 6.5. En ese rango, con nuestra solución nutritiva, si manejamos solución nutritiva, pues en ese rango vamos a tener mayor disponibilidad. Ahora, hay problemas, por ejemplo, con suelos alcalinos que tenemos que reducir pH. Ya hablábamos de la agregación de elementos como los ácidos húmicos y fúlbicos, agregar materia orgánica, aplicar como medidas drásticas ácido sulfúrico, ácido fosfórico, ácido nítrico, aplicar fertilizantes sulfatados que permitan la precipitación de algunos cationes base como calcio, nos ayuda también a disminuir el pH. Obviamente, es un proceso lento, no vamos a cambiar el pH de un momento a otro. A lo mejor las técnicas más socorridas ya con urgencia pues son el uso de ácidos, pero pues hay que ver cómo afecta la aplicación de estos ácidos en la concentración de elementos como nitratos, fosfatos y sulfatos, ¿no? Y bueno, esta tabla pues es igual, ¿no? Lo que nos menciona es cómo ciertos elementos a partir de cierto pH empiezan a perder disponibilidad. Si vemos, por ejemplo, el hierro, en un pH de 7, comienza a precipitarse o a estar poco disponible, ¿no? Ahora, estos obviamente estamos hablando de iones en sus formas biodisponibles, ¿no? Nosotros artificialmente, cuando aplicamos nutrición, generalmente lo que son estos elementos, los micros, los vamos a meter quelatados. Y en eso no vamos a tener ningún problema, siempre y cuando manejemos también estos rangos de pH. Mientras estén quelatados, pues obviamente va a haber mayor disponibilidad. Depende mucho del quelato que estemos usando. Hay quelatos que van a ser menos eficientes, ¿no? Y van a ser, o van a cumplir su rol de quelatantes, pero en rangos específicos de pH. Una vez que se superen esos rangos, pues obviamente pierden efectividad. Bien, hablábamos del pH nuevamente y bueno, el pH va a estar determinado por la cantidad o el tipo de iones que estén presentes en el suelo. Lo hablábamos anteriormente, un suelo con mucho calcio, por ejemplo, puede ser un suelo muy alcalino. Y aquí está muy claro. Si vemos aquí abajo, tenemos un pH de 3.5. ¿A qué se debe que tengamos un pH de 3.5? Bueno, pues sucede que aquí tenemos mayor presencia de hidrógenos y mayor presencia de aluminios. Son cationes, tienen carga positiva, al igual que el calcio, al igual que el potasio, al igual que el magnesio. Sin embargo, dentro de los cationes los podemos clasificar de dos formas, cationes base y cationes ácidos. Los cationes ácidos son el hidrógeno y el aluminio. Entonces, cuando tenemos un suelo con mucha presencia de iones de hidrógeno o iones de aluminio, vamos a tener un suelo ácido. ¿Ok? Y si se dan cuenta, tenemos poca cantidad o esta partícula del suelo está poco saturada, incluso aquí no tiene ningún catión base. ¿Cuáles son los cationes base? Potasio, calcio, magnesio y el sodio, obviamente. El sodio también es un catión. Un pH de 5.3, pues medianamente ya hay presencia de cationes base, como potasio, como magnesio, pero también tenemos alguna presencia de cationes ácidos, ¿no? Como el aluminio. A un pH de 7, si nos damos cuenta, toda la superficie de esta partícula del suelo está cargada o está pues saturada de cationes base. Y estamos hablando aquí de saturación de bases. ¿Okay? Entonces, hay que considerar esto. El pH del suelo va a estar determinado por el tipo de elementos que nuestras partículas de arcilla presenten en su superficie. Es importante considerar eso. ¿Qué factores afectan el pH? Si alguien tiene prendido el micrófono para que lo haga ahora de apagarlo, ¿no? Y, para que los compañeros puedan escuchar. Entonces, ¿qué factores afectan el pH? Hablábamos del tipo o del material parental del suelo.
Por ejemplo, suelos que tienen origen calcáreo, pues obviamente van a ser suelos donde van a presentar un pH alcalino. Suelos que tienen como origen un suelo férrico, por ejemplo, o un suelo con mucho aluminio, pues van a tener un pH ácido, por ejemplo. El clima, las condiciones meteorológicas también van a afectar en gran medida el pH. Por ejemplo, si comparamos un pH de un suelo de la región norte del país, donde la precipitación es menor, a un suelo del trópico o del sureste del país, los pHs van a ser muy diferentes. ¿Qué sucede en el trópico? La presencia de lluvias genera mucha fijación de dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono va a generar ácidos carbónicos y esos ácidos carbónicos pues, van a generar ciertas reacciones que van a precipitar algunos elementos como calcio, como potasio, como magnesio. Y esta precipitación de estos elementos va a permitir que las partículas del suelo tengan espacios libres que son llenados o son ocupados por el aluminio. Y esto genera la acidez de los suelos. Obviamente hay formas de cómo incrementar ese pH para llevarlo a valores un poquito más considerables, ¿no? Valores, por ejemplo, de 4 a 6, ya moverlo a 7. Se puede mover el pH en el caso de suelos con el pH ácido. La materia orgánica. Recordemos que la materia orgánica va a llevar a cabo un proceso que se llama humificación. Estos ácidos húmicos lo que van a generar es precisamente, pues, la acidez del suelo. La extracción desequilibrada de nutrientes también es un factor que va a afectar el pH, debido a que, por ejemplo, si tenemos un cultivo que extrae en mayor medida calcio, potasio, magnesio o incluso algunos cultivos que consumen sodio, lo que va a generar es precisamente esa parte, ¿no? Que va a reducir la cantidad de cationes base en el suelo y por lo tanto va a disminuir el pH. Pérdida de cationes por lixiviación, específicamente aquí podemos hablar de sodio. Más adelante vamos a ver ahí una pequeña relación de las fuerzas de absorción. Y en este caso, por ejemplo, hablamos de un lavado. Cuando hacemos un lavado, generalmente lo que buscamos es bajar la cantidad de sodio del suelo. ¿Por qué sodio y por qué no los demás? Porque en este caso, de acuerdo a los estudios, el sodio presenta menos fuerza de absorción, o sea, menos fuerza de estar unido con la partícula del suelo. Por lo tanto, al aplicar un lavado, pues es el primer ion o el primer cation que se nos va a ir. El uso de fertilizantes con base de amonio, como por ejemplo urea, pues también genera acidez del suelo de forma fisiológica. ¿Por qué de forma fisiológica? Porque la planta va a llevar a cabo cierto intercambio de ácidos orgánicos para obtener ese amonio. Entonces, eso también va a generar, al menos en la zona radicular, una modificación del pH. Y bueno, la extracción diferencial de calcio y magnesio, lo que mencionábamos, está muy unido a este punto de lo que es la extracción desequilibrada de nutrientes, ¿no? Este es un ejemplo, una gráfica de cómo la lluvia ácida en algunas regiones, sobre todo en trópicos, genera precisamente la pérdida de algunos elementos, ¿no? El dióxido de carbono que fija en la lluvia reacciona con el agua, va a formar ácidos carbónicos, esos ácidos carbónicos posteriormente se degradan y este carbonato va a precipitar calcio. Ese es el problema de por qué en los trópicos los suelos generalmente son más ácidos. Otra propiedad de los suelos, propiedad química, es de la capacidad de intercambio catiónico, que tiene mucho que ver con la cantidad o la capacidad del suelo de intercambiar iones de las partículas del suelo hacia la solución del suelo y de la solución del suelo, pues ya la planta. ¿No? Más adelante vamos a ver cómo se calcula, cómo podemos nosotros determinar esto, ¿no? Aquí está, se define como la medida o magnitud de la presencia de cargas negativas, es decir, cuántas cargas negativas tiene mi partícula de suelo o qué capacidad tiene para retener cationes. La unidad de medida de la capacidad de intercambio catiónico es centimoles por kilogramo o miliequivalentes por 100 gramos de suelo. Así de esta manera se va a medir, ¿no? Generalmente en los análisis de suelo lo expresa como miliequivalentes por 100 gramos de suelo. ¿Ok?
Ahí está una definición muy pues así rápida, es la capacidad que tiene el suelo para absorber o liberar iones positivos. Hablamos del término absorber, que es secuestrar o mantener adheridos, o liberarlos, en este caso, que es aportarlos en el suelo. Las arcillas del suelo tienen carga negativa, la mayoría sí tiene carga negativa, sobre todo en suelos alcalinos. El cambio iónico es un proceso reversible, lo vimos en la gráfica, en las primeras gráficas que vimos, donde se ve todo el complejo de procesos. Pues sí es un cambio que es reversible. ¿Por qué? Porque en algún momento, lo que les comentaba, va a liberar hacia la solución del suelo de diversos iones, las partículas del suelo, pero en algún momento van a tener espacios disponibles que los va a tener que ocupar con los iones que estén disponibles en la solución del suelo nuevamente. Entonces, hay un intercambio ahí entre lo que es las partículas del suelo y la solución del suelo, que es reversible, ¿no? Eso hay que considerarlo. Hablamos de que, por ejemplo, si ustedes trabajan con suelos y no aportamos un manejo adecuado de la fertilización, explotamos demasiado el suelo, en algún momento el suelo nos lo va a cobrar. ¿Cómo nos lo cobra? Bueno, pues en la parte del fertilizante que nosotros estamos aportando, pues no va a ser eficiente. ¿Por qué? Porque gran parte de este fertilizante que aportemos lo va a absorber el suelo para llenar esos espacios vacíos. Entonces, eso es el problema al momento de pues hacer mal algunos cálculos o considerar algunos cálculos erróneos. ¿De qué depende la capacidad de intercambio catiónico? Bueno, pues depende también del tipo de material del suelo, de la textura del suelo. Las arenas tienen una capacidad de intercambio catiónico de 0 a 6, franco-arenoso de 6 a 12, franco-limoso de 2 a 30, arcilloso de 18 a 150 y así nos vamos consecutivamente, ¿no? ¿De qué depende? Depende de la superficie de contacto. La arena, como lo mencionaba, tiene una superficie de contacto, o vamos a suponer que en un centímetro cúbico vamos a tener 100 partículas de arena. Por ponerles un ejemplo, obviamente pues, no tengo el dato exacto de cuántas partículas pudieran entrar en un centímetro cúbico. Sin embargo, si hablamos de arcilla, muy posiblemente en un centímetro cúbico no tengamos 100 partículas, tengamos 1000 o 10,000 o 100,000 partículas de arcilla. Y cada partícula va a tener una superficie de contacto. Entonces, eso incrementa la capacidad de intercambio catiónico. Como en el caso de la arena, tenemos estructuras más grandes, la superficie es más limitada. Pero cuando tenemos partículas pequeñas, la superficie se incrementa. Y obviamente eso va a incrementar la capacidad de nuestro suelo de intercambiar cationes. Otra característica química o propiedad química del suelo es la conductividad eléctrica. Se habla que la conductividad eléctrica pues es una medida de la capacidad que tiene cierto material, en este caso hablamos del agua, de dejar pasar la corriente a través del agua. Pero ¿cómo puede pasar una corriente eléctrica a través del agua? Bueno, pues tiene que haber en el agua cierta disolución de sales, ¿no? Entonces estamos hablando de que la conductividad eléctrica lo que nos mide es qué cantidad de sales hay disueltas en esa agua. Se mide en milisiemens sobre centímetro o decisiemens metro, dependiendo, hay diferentes aparatos y cada uno pues lo puede expresar de diferente manera. La idea aquí es saber cómo se calcula, lo vamos a ver en la parte del análisis de suelo, cómo nosotros calculamos la conductividad eléctrica. Perdón, en el del agua. Porque recordemos que la conductividad eléctrica mide lo que es el paso de la corriente eléctrica a través del agua. También en el suelo se mide, sin embargo, ahí no es directamente en el suelo, sino que es en un extracto y lo vamos a ver cuando abordemos esa parte. Expresa la cantidad de sales presentes en el suelo, lo que mencionábamos. Sin embargo, en los análisis de suelo lo que hacen es obtener un extracto y de ese extracto saturado, pues hacen una medición, ¿no?, de la conductividad eléctrica. Es como lo mencionan ahí, y obviamente pues, no es directamente en el suelo. De hecho, mides conductividad eléctrica en un suelo seco, no vas a poder medirlo. O al menos los valores no van a ser exactos, ¿no? Necesitamos que haya agua para que pueda existir una medición de lo que es la conductividad eléctrica del suelo. O sea, el suelo tiene que estar húmedo de alguna manera.
Bien, otro punto importante, otra propiedad del suelo es el porcentaje de saturación de bases. ¿De qué nos habla el porcentaje de saturación de bases? Vamos a imaginarnos que la partícula del suelo es como una pelotita. Y la cantidad o el porcentaje de esa superficie, de esa pelotita, que esté cubierta por cationes base, como calcio, magnesio, sodio y potasio, es el porcentaje de saturación de base. El otro porcentaje es el porcentaje de insaturación, que ese porcentaje de insaturación está representado por la presencia de iones de aluminio e hidrógeno, ¿no? Hablamos de que un porcentaje de saturación de bases arriba del 60% es óptimo, o sea, es un suelo bueno, que tiene suficiente contenido mineral, y un porcentaje de saturación de bases de 70-80 va a presentar ya un pH de 6. Cuando un porcentaje de saturación de bases esté próximo al 100%, el pH va a ser todavía más alcalino, ese es el detalle. Ahora, habría que ver cuál es la sal, cuál es el ion, en este caso, ion base, que está generando ese porcentaje de saturación. Porque puede ser que tengamos un porcentaje de saturación del 80%, que es bueno, pero puede ser que el ion base que esté saturando en mayor medida sea sodio. Eso no es bueno, porque a final de cuentas el sodio va a generar cierta toxicidad. Y aquí está, ¿no? Porcentaje de saturación de bases. Hablábamos de que hay cationes ácidos y hay cationes bases, ¿okay? La sumatoria de las bases, es decir, sumamos todas las bases, sumamos cuántos mil equivalentes por 100 gramos tenemos de estos, y es la saturación de bases. La sumatoria de ácidos es la insaturación, lo que nos comentaba, cuántos tenemos de estos, esos son ácidos, ¿no? La capacidad de intercambio catiónico ya lo sabemos, en el análisis del suelo nos lo proporciona, y el porcentaje de saturación de bases va a ser, ¿no? La sumatoria de las bases, o la sumatoria de los miliequivalentes de esos cationes base, entre la capacidad de intercambio catiónico por 100, me va a dar el porcentaje de saturación. ¿Cómo interpreto yo ese porcentaje de saturación? Bueno, pues me dice, si tu porcentaje de saturación de bases es menor al 40%, es un suelo desaturado, por lo tanto es un suelo pobre, que no contiene muchos cationes que puedan servirnos en la nutrición mineral. Si el porcentaje de saturación de bases es de 40 a 50, ligeramente saturado, de 50 a 80, moderadamente saturado, y arriba del 80% es un suelo saturado. Y lo que buscamos es esto, ¿no? Buscar un suelo saturado, pero saturado de calcio, de magnesio y de potasio. Esto si no lo queremos, ¿no? Esto tenemos que tratar de que sea un porcentaje de saturación menor, creo que al 5%. Interacciones del suelo en la nutrición mineral. Hablábamos de que el suelo pues va a ser el medio en el cual puede aportarnos nutrientes minerales, va a estar afectado por el clima, por la misma planta, por la actividad de la planta. El desarrollo de la planta como tal va a generar mayor o menor demanda de nutrientes, por lo tanto pues también va a afectar la disponibilidad de nutrientes del suelo. Hay procesos químicos, procesos biológicos y procesos físicos que también afectan, ¿no?, la disponibilidad de nutrientes o el aporte de nutrientes. En esta gráfica podemos ver cómo la fracción inerte, que son rocas aquí, van a generar una fracción reactiva, que son iones adheridos a las partículas de arcilla, iones en la materia orgánica, los óxidos, carbonatos, sales solubles y minerales, y estos van a ir a la solución del suelo. A partir de aquí, la planta puede tomar estos iones, los integra, atraviesan la membrana celular y ya lo integra a los procesos metabólicos. De aquí surge la mayor parte de los minerales. Está esta fracción reactiva, que es la que pierde o absorbe más rápido los nutrientes. De aquí para acá el proceso es lento. De aquí para acá. De aquí para acá el proceso es un tanto más rápido. La absorción de la planta, de los elementos que están en la solución del suelo, es mucho más rápido todavía. Por lo tanto, hay momentos en los que este suelo o la cantidad de nutrientes presentes aquí en la solución del suelo es menor debido a que este suelo presenta un ritmo lento y no puede sustituir a veces la demanda de esto. Bien, entonces esos nutrientes que nos liberan los suelos o las partículas de arcilla van a ser intercambiados con la planta. ¿De qué manera? La planta va a liberar dióxido de carbono que va a formar ácidos carbónicos, y estos ácidos carbónicos lo que hacen es hacer el intercambio con las partículas o los iones que están aquí adheridos, ¿no? La planta también hace liberaciones de hidrógenos para intercambiarlos por cationes.
libera hidroxilos para intercambiarlos por aniones. Entonces, hay un proceso que está dándose siempre entre el sistema radicular y la partícula de arcilla. Lo que les mencionaba, estas partículas de arcilla pues van a tener ciertas fuerzas y depende del ion qué tan fuertemente esté adherido o qué tan fácil sea de despegarse de la partícula de arcilla. De acuerdo a la literatura y a las investigaciones, el aluminio es el ion que está prácticamente más adherido a la partícula de arcilla. Le sigue el hidrógeno, posteriormente calcio, que es igual a magnesio, y esta igualdad en las fuerzas de absorción tiene mucho que ver con las valencias. Calcio y magnesio tienen valencia más 2, por lo tanto presentan la misma fuerza de absorción o la misma fuerza de adherencia. Estos son mayores que potasio, que el potasio es mayor que el amonio, y el amonio es mayor que el sodio. Por lo tanto, lo que estamos viendo aquí es que en el caso de lo que es el sodio, es el ion que está unido a las partículas del suelo, pero con menor fuerza. Entonces, por eso, cuando aplicamos un lavado de suelos, generalmente el primero que se va a ir va a ser este ion, el sodio. ¿Qué va a generar? Pues va a generar una reducción en la saturación de bases, por lo tanto, pues también reduce el pH de ese suelo, al menos de la zona donde se hizo el lavado. Entramos a la parte de interpretación de análisis de suelo. Y bien, pues un análisis de suelo es el que les compartí, este es precisamente el mismo. Ahí lo que podemos entender, lo que podemos ver son diferentes cuadros. Propiedades físicas, fertilidad del suelo, relaciones entre cationes basadas en miliequivalentes por 100 gramos, pH del suelo y necesidades de yeso, cal y lavado. Y bueno, aquí lo que son la saturación de base. Vamos a irnos por partes. Las propiedades físicas del suelo nos dice que es de clase textural franco, por lo tanto esto nos está diciendo que ese suelo presenta buena cantidad de macroporos y buena cantidad de microporos. El bulbo de humedad, entonces, se va a formar medianamente hacia abajo, pero también va a extenderse hacia los lados. Eso es lo que nos está diciendo de entrada. Punto de saturación, 43%, capacidad de campo 22.9 y punto de marchitez permanente 13.6. ¿Ok? Aquí está explicado de mejor manera. Suponiendo que tenemos 1 litro de ese suelo, entonces tenemos agua total disponible 22.9, que es la capacidad de campo. ¿Okay? Esa es la cantidad de agua que va a estar ocupando los microporos, 22.9. Y aquí lo tenemos en esta parte, 22.9. ¿Ok? Punto de marchitez permanente, 13.6%, es el agua higroscópica. Esta agua ya la planta no puede absorberlo porque está unida a estas partículas del suelo. Entonces, si nosotros restamos capacidad de campo menos punto de marchitez permanente, nos va a dar la cantidad de agua fácilmente absorbida, 9.3%. Eso significa que de un litro de suelo, ese volumen, el 9.3% de ese volumen va a estar disponible para ser absorbido por la planta, es decir, 93 mililitros de 1 litro de suelo. Es lo que puede estar libre en esta parte, ¿no? No toqué el tema de lo que es el punto de saturación, sin embargo, vamos a imaginar que tenemos ya aquí el suelo, el litro de suelo, la fracción sólida, y esto es el agua que está llenando los microporos. Aquí en esta parte hay macroporos, donde está circulando el aire, donde está libre para las raíces, para la disolución de gases y todo eso. Si yo saturo esta parte sólida con agua, el volumen me dice, de acuerdo al análisis, que es el 43%. Entonces, significa que 430 mililitros agregados a 1 litro de suelo me va a saturar este suelo y por lo tanto voy a comenzar a generar lixiviación o drenaje de sal, ¿no? Así de esta manera pudiéramos explicarlo. Al menos ahí ya entra la primera parte que es este análisis, ¿no? Conductividad hidráulica, me dice que la conductividad hidráulica, es decir, el agua que fluye de la parte de superficies, de la parte de profundidades hacia la superficie de 2.35 centímetros por hora. Así es como se mueve el agua en este suelo. Densidad aparente 1.13, ya mencionamos cómo se calcula la densidad aparente anteriormente. Entonces nos dice que es de 1.13 gramos sobre centímetro. Esa es la manera en que interpretamos lo que son propiedades físicas. Realmente este análisis es un tanto
limitado en cuanto a propiedades físicas, no entra en mayor detalle, nos dice cuál es su textura, los contenidos de agua en el suelo, algunas propiedades como conductividad hidráulica y densidad de pared. Y con eso, ¿ok? En este cuadrito lo que nos dice es fertilidad del suelo, y aquí quiero dejar en claro algo muy importante. Estos análisis de fertilidad lo que nos dicen es el potencial, el aporte potencial que tiene ese suelo respecto a ciertos elementos. Y lo que nos puede decir o lo que nos puede ayudar es a decidir qué elementos están en exceso o en deficiencia que pudieran afectar el desarrollo del cultivo. ¿Sí? Sin embargo, en muchos casos se ha utilizado para calcular el contenido mineral del suelo por hectárea para hacer planes de nutrición. Sin embargo, para la cuestión de hortalizas que generan una demanda constante de nutrientes, si nosotros calculamos en base a este análisis de suelo, realmente estamos cometiendo un error. Porque, por ejemplo, si nos vamos a calcio, nos dice que tenemos 3.713 partes por millón de calcio. ¿Ok? Hacemos el cálculo y nos va a dar una infinidad de kilos por hectárea de calcio. Sin embargo, este calcio no está disponible para la planta. ¿Qué sucede? Que esta muestra de suelo la llevan al laboratorio, hacen pruebas de laboratorio, utilizan extractantes o soluciones extractantes o materiales extractantes, químicos extractantes, que lo que hacen es desintegrar algunos compuestos o complejos que están en el suelo y por lo tanto dejan libre mucho mineral como el calcio. Aquí me imagino que a lo mejor utilizaron algún extractante ácido que generó la desintegración de los carbonatos de calcio, por lo tanto hay mucho calcio disponible. Sin embargo, la planta como tal no tiene el mecanismo tan eficiente como el laboratorio para poder liberar toda esa cantidad de calcio, ¿no? Sin embargo, vamos a interpretar los datos, vamos a ver, de acuerdo a ese método de cálculo, cuántos kilos por hectárea podemos tener. Y eso se calcula de esta manera. Para empezar, tenemos que saber cuántos kilogramos de suelo tenemos en esa hectárea de suelo. La manera en que calculamos es esta. Primero, calcular el volumen de suelo. ¿Por qué volumen? Porque vamos a utilizar 3 dimensiones. Entonces, multiplicamos el ancho por el largo por la profundidad del muestreo, la profundidad de nuestra capa arable, la profundidad de donde nuestro sistema radicular puede trabajar. Generalmente son 3.3 metros, ¿no? Entonces, en este caso lo que hacemos es 100 metros por 100 metros por 0.3 nos va a dar un total de 3.000 metros cúbicos de suelo. Ok, estamos hablando de metros cúbicos, es un volumen. ¿Cómo lo convertimos de metros cúbicos a kilogramos? Ahí utilizamos la densidad aparente. La densidad aparente ya nos lo dio el análisis de suelo, lo tenemos por acá, 1.13. Entonces, nos dice que la densidad aparente es 1.13 gramos sobre centímetro cúbico o 1.130 kilogramos sobre metro cúbico. Nos vamos con esta unidad porque es más fácil. Aquí tenemos metros cúbicos y aquí tenemos metros cúbicos. Nos vamos con esto. ¿Cómo convertimos entonces para obtener kilogramos de suelo? Bien, multiplicamos el volumen del suelo, que son 3.000 metros cúbicos, por la densidad aparente, que son 1.130 kilogramos por metro cúbico. Es decir, tenemos 3.390.000 kilogramos de suelo en esta hectárea. Y así se calcularía entonces kilogramos de suelo. ¿Para qué nos sirve esto? Aquí está el cálculo. De acuerdo a ese análisis de fertilidad y aplicando esta fórmula, vamos a saber cuántos kilogramos tenemos. Aquí no nos vamos a meter en detalles con todos los demás elementos, pero vamos a hacer un ejemplo, en este caso con potasio, para pues, ver cómo se hace el cálculo, ¿no? El aporte de suelo, de acuerdo a este análisis, nos dice que se calcula de esta manera. Partes por millón del elemento, que eso está aquí en el análisis de suelo, que tenemos acá, aquí está en esta parte, partes por millón. Aquí está. Por kilogramos de suelo, que es lo que acabamos de calcular, entre 1.000.000, esta es una constante para convertir esto de acá, se divide entre 1.000.000 y luego entre el peso equivalente del elemento. ¿Cómo calculamos el peso equivalente del elemento? ¿Cómo lo sabemos?
Desafortunadamente, hay veces que la nutrición pues nos forza o nos tiene que forzar o tenemos que necesariamente memorizarnos algunas cosas, ¿no? Y esto es una de las tantas cosas que tenemos que memorizarnos, ¿no? El peso equivalente de los alimentos. Hay que saber cómo calcularlo. Aquí yo les pongo esta tabla de cómo calcular el peso equivalente. Para el caso del nitrógeno, el peso equivalente se calcula el peso atómico entre la valencia, que va a ser el peso equivalente. Para el fósforo igual, peso atómico entre la valencia, peso equivalente. ¿Qué sucede, por ejemplo, con el calcio? Calcio, su peso atómico es 40. Sin embargo, tiene una valencia de más 2, por lo que se va a dividir 40 entre 2 y nos da 20 como peso equivalente. Magnesio sucede lo mismo. 24.30 entre 2 y nos da 12.15 el peso equivalente. Así es como se calcula, ¿no? Yéndonos al ejemplo, vamos a calcular para potasio. ¿Ok? Este cálculo ya no lo voy a hacer porque es el que hicimos en esta parte. 3.390.000 kilogramos. Aquí está. Sin embargo, ahí se los dejo para consulta. Es el proceso, es el mismo proceso. ¿Ok? Mi fórmula me dice, vamos a tomar para potasio. Tengo 423 partes por millón. Si ustedes checan el análisis de suelo, tenemos esto. Lo vamos a multiplicar por los kilogramos de suelo, que ya los calculamos. Aquí de acuerdo a mi fórmula. Eso lo voy a dividir entre 1.000.000 y luego entre el peso equivalente del elemento, que es 39. Y me va a dar 36.67 kilogramos de potasio en una hectárea. Eso es lo que tengo de kilogramos de potasio en una hectárea. Ya tengo ese dato. ¿Ok? Aquí está. 36.67 kilogramos en una hectárea. Suponiendo que para un requerimiento en maíz que me pide 194 kilogramos de potasio, haría falta completar 157 kilogramos de potasio. Así se calcula. En este punto, pues ya vamos a utilizar las fuentes granuladas que tengamos a disposición, triple 20, sulfato de potasio, fosfato de potasio, para hacer lo que es el aporte mineral. De esta manera. Sin embargo, como les vuelvo a repetir, se calcula así para maíz, para algunos elementos o algunos cultivos como gramíneas, debido a que únicamente llevan a cabo su proceso de producción en una etapa y posterior a esa ya no siguen produciendo. ¿Qué sucede con lo que son chiles, tomates, por ejemplo, de tipo indeterminado, que generan o llevan un periodo largo de producción? Es bastante pesado, ¿no? Entonces, en este caso, cuando vamos a trabajar con hortalizas, generalmente lo ideal es trabajar con solución del suelo, no con análisis de fertilidad. No quiero decir que los análisis de fertilidad no sirvan, se complementan para el caso de hortalizas, vuelvo a repetir. El análisis de fertilidad, lo ideal es realizarlo cada año, para ver si hubo algún cambio en la extracción de minerales, para ver si de alguna manera mi suelo se está quedando pobre en algún elemento, porque puede ser que mi cultivo lo está extrayendo en mayor cantidad cierto elemento, o lo otro puede ser que haya algún elemento que se está incrementando y que puede generar antagonismo. Eso es lo que me va a hacer, para eso es lo que me sirve el análisis de fertilidad. ¿Qué es lo que debo de hacer entonces para hortalizas en el suelo? Hacer análisis de la solución del suelo. Y hablamos de que la solución del suelo es el agua que está disuelta en el suelo. Y ahí va a contener realmente el aporte real. Lo mencionábamos y hace unos días tuve una plática con el doctor Adalberto Benavides, que es un experto en el manejo de lo que es el suelo y solución del suelo, y me comentaba precisamente esto. No podemos desechar una prueba de fertilidad y sustituirla por un análisis de solución de suelo, porque ambos tienen que complementarse. Tu análisis de fertilidad te va a decir cuál es tu aporte potencial de ese suelo, es decir, cuáles elementos tienes o puedes llegar a tener disponibles y cuáles ya no tienes disponibles y tienes que prestarle atención. Tu solución del suelo lo que te dice es qué tienes disponible en ese momento y qué es lo que está comiendo tu planta en ese momento, ¿no? Ok, entonces me dice, el análisis de fertilidad cada año y el análisis de solución de suelo o el muestreo de solución de suelo o el monitoreo de iones en solución de suelo cada 15 días o cada semana de acuerdo a la disponibilidad o la facilidad que tengas para realizar. Entonces, esa es la manera en cómo se pudiera trabajar, al menos en el caso de hortalizas, ¿no?
Pero bueno, tenemos que trabajar estos datos también para saber qué nos puede aportar, ¿no? Entonces, de esa manera se calcularía para lo que es fertilidad, ¿no? Sin embargo, como les digo, esta muestra, que ustedes están viendo aquí, es un extracto saturado de pasta que le hicimos precisamente al suelo del que nosotros tenemos el análisis en nuestras manos. Observen, por ejemplo, calcio. En el análisis de fertilidad nos dice que tenemos 3.700 partes por millón de calcio. Sin embargo, en la solución del suelo únicamente tenemos libre 160, 150, 150, de acuerdo a estos tres muestreos, 33, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que no todo ese calcio está disponible. Por lo tanto, es ideal tener un esquema o un programa de monitoreo de la nutrición que permita saber en qué parámetros están manejando o en qué parámetros están moviéndose los diferentes elementos. ¿Cuáles son las desventajas de esto? Que generalmente o hasta el momento no hay como tal equipos que puedan monitorear todo. Creo que está el IMAXIMO, si no es hacerle publicidad, pero al parecer es el que hasta ahorita tiene un rango más amplio de medición, porque te mide creo que todo el espectro de macronutrientes y 2, 3 micronutrientes, ¿no? Además de pH y conductividad. Sin embargo, los ionómetros, como los que ven en la imagen, únicamente miden 4 parámetros nutricionales y el pH y conductividad eléctrica. No sabemos qué pasa con el sulfato, no sabemos qué pasa con amonio, no sabemos qué pasa con sulfatos, no sabemos qué pasa con hierro, por ejemplo. Entonces ahí tenemos, o trabajamos prácticamente con lo que nos dan estos aparatos, pero obviamos o descuidamos la otra parte de los elementos que no podemos medir. Y ese es uno de los problemas, o inconvenientes al menos, en este proceso de monitoreo de solución del suelo. La relación catiónica. Si nos vamos al siguiente cuadro del análisis de suelo, esta es la relación catiónica, lo que está acá. ¿Ok? ¿Qué nos dice la relación catiónica? ¿Cómo está la relación entre calcio y potasio? La relación entre magnesio y potasio, la relación entre calcio más magnesio con potasio y relación calcio-magnesio. ¿Cómo se calcula? Vamos a verlo. Aquí está. ¿Ok? Aquí está la relación de calcio, potasio y magnesio. Este es el catión. Aquí lo que hice, para que ustedes sepan de dónde se obtuvieron estos datos, lo que hice es, tenemos en el análisis de suelo 3.713 partes por millón de calcio. El peso equivalente del calcio es 20. Para yo convertir de partes por millón a 1000 equivalentes, tengo que dividir partes por millón entre el peso equivalente. Entonces, esto lo divido entre 20 y me da 185.65, que son 1000 equivalentes por kilogramo, porque acuérdense que aquí estamos hablando en kilogramos de suelo. Potasio. Tengo en mi análisis 423, y ustedes pueden checarlo, 423 partes por millón por kilogramo, o miligramos por kilogramo. El peso equivalente del potasio es 39. 423 entre 39 me va a dar 1000 equivalentes por kilogramo, 10.84. Magnesio, partes por millón, 442. Está en el análisis, ustedes lo pueden checar. El peso equivalente del magnesio es 12.15. Divido 442 entre 12.15, 36.37. Ahora, esto está en kilogramos. Yo necesito 1000 equivalentes por 100 gramos. ¿Cómo le hago? Divido esto entre 10. ¿Por qué entre 10? Porque en un kilogramo tengo 10 veces unidades de 100 gramos, ¿no? O sea, si yo este kilogramo lo comparto en porciones de 100 gramos, voy a tener 10 porciones. Por lo tanto, lo divido entre 10 y me quedan 1000 equivalentes por 100 gramos de azúcar, que son estos de acá. A partir de ahí empiezo a calcular ya mi relación catiónica. ¿Cómo le hago? Para calcular mi relación calcio-potasio, lo que hago es cuánto tengo de calcio en 1000 equivalente por 100 gramos de suelo, 18.56. Entre lo que tengo de potasio, que es 1.84, y me da aquí la relación calcio-potasio. Me voy a mi tabla y me dice que si mi relación calcio-potasio está próxima a 6, es buena. Pero si es mayor a 30, tengo deficiencia de potasio. Entonces, en este caso tenemos 17,
no es deficiente, pero si nos vamos al análisis, nos dice que tenemos la relación calcio-potasio alta. No es muy alta, pero ya estamos entrando a esa parte de posiblemente tenemos ahí deficiencia de potasio. La relación magnesio-potasio, ¿cuánto tengo de magnesio? 3.63 entre potasio 1.84. Me dice que tengo la relación magnesio-potasio 3.35. Me voy aquí, voy a andar en 3. Estoy muy bien, no hay ningún problema en este caso, ¿no? Entonces, así yo voy calculando la relación catiónica. Y de acuerdo a cómo me obtenga estos valores, pues puede ser que esté deficiente en algún elemento o alguno otro esté muy excedido, de acuerdo a esta relación catiónica que estoy calculando. Porcentaje de saturación de bases es otra parte que también se considera. Y si nos vamos al análisis de suelo, ese va a estar acá. Porcentaje de saturación de bases. ¿Ok? Ya tenemos estos valores, o ya los calculamos. Acuérdense que los tenemos por acá. Acá está, son estos. Y con ellos podemos calcular porcentaje de saturación de bases. ¿Ok? Ya hablamos de que mientras más bases estén saturando la partícula de arcilla, pues obviamente va a ser un pH más alcalino. Sin embargo, mientras más bases estén saturando la partícula de arcilla, ese suelo va a tener mayor capacidad de intercambio catiónico porque va a tener más cationes que compartir. Sin embargo, nuevamente lo que hablamos hace rato es que hay que ver cuáles son los cationes base que están saturando esa partícula de arcilla, porque ¿qué tal si el que está saturando es sodio? Ahí sí podemos tener problema. Entonces aquí haciendo los cálculos, los cationes ácidos de acuerdo al análisis no tenemos ninguno, ni aluminio ni hidrógeno. Y los cationes base tenemos esto de potasio, digo de calcio, esto de magnesio, esto de potasio y esto de sodio. Si hacemos la suma para calcular el porcentaje de saturación de bases, es sumar esto, que nos va a dar 26.2, entre la capacidad de intercambio catiónico. Esa es la fórmula. Aquí está, S sobre T, donde S es saturación de bases y T es capacidad de intercambio catiónico. 26.2 entre 26.2 entre 100. ¿Sí? Aquí creo que hay un error aquí en esto, es multiplicado. Aquí nos va a dar 1, y multiplicamos por 100, es el 100%. ¿Ok? Entonces nos dice que si está arriba del 80% es saturado, y en este caso es el 100%. Significa que todas nuestras partículas de arcilla están 100% saturadas con calcio, magnesio, potasio y sodio. Ahora, ¿en qué porcentajes están saturados? Que eso es lo que queríamos saber, ¿no? Ahí lo único que tenemos que saber es cuál es la capacidad de intercambio catiónico, cuál es el total, que es este 26.2, y hacer los porcentajes. Si 26.2 es el 100%, 18.5, ¿qué porcentaje es? Si 26.2 es el 100%, 3.64, ¿qué porcentaje representa? Y si nos vamos al análisis de suelo, ahí lo vamos a ver. Miren, aquí está en esta parte. ¿Qué nos dice acá? Que el porcentaje de saturación es del 70.6% para calcio. Está bien. 13.9 de magnesio está bien entre el rango de porcentajes. 4.12 de potasio, está moderadamente alto. Y el problema aquí es sodio, porque está 11.3. ¿Cuál es el problema aquí? Este 11.3 no debería estar así, debería estar al menos en un 5%. Entonces, aquí arriba, si nos damos cuenta, lo que nos dice es algunos valores como pH en relación 1,2 agua. ¿Cómo es 1,2 agua? 100 gramos de suelo, 200 mililitros de agua. Ese es el pH a 1,2 agua, 8.07 es un pH alcalino. ¿Ok? Carbonatos totales es alto, es decir, que posiblemente estos carbonatos estén como carbonato de magnesio, carbonato de potasio, y carbonato de calcio, y por eso hay valores muy altos, por ejemplo, de calcio. Salinidad igual de este extracto, 6.93, requiere de lavado para lixiviar sobre todo sodio.
Es posiblemente lo que necesitamos. Y para lixiviar también algunos iones acá y bajar un poquito lo que es la salinidad. Requerimiento de yeso 4.76. Vamos a ver por qué requiere yeso. Esa es la otra parte importante, que es una enmienda que se tiene que hacer. Y nos vamos a la parte de porcentaje de sodio intercambiable. El porcentaje de sodio intercambiable se va a calcular dependiendo de cuánto tengo de sodio en el suelo entre mi capacidad de intercambio catiónico, y nuevamente aquí hay un error en la presentación, es por 100, porque acuérdense que estamos calculando porcentaje. Entonces, sodio en el suelo, en miliequivalentes por 100 gramos, me dice que tengo 2.95. Haciendo mis cálculos, 2.95 entre 26.2, aquí lo vamos a multiplicar por 100, se lo voy a cambiar antes de mandarle las diapositivas, nos dice que es 11.25%. De acuerdo a esta tabla, de 11 al 20% es medianamente sólido. Pues lo ideal es tenerlo abajo de 7. Algunos autores mencionan que tiene que ser abajo de 5%. Bueno, lo mejor es, para mí, es abajo del 5%. ¿Ok? ¿Cómo podemos bajar este sodio? Pues existen muchas formas, ¿no? Podemos aplicar lo que es algunas yeso agrícola o cal agrícola, dependiendo qué va a suceder. Algunos modifican pH, algunos no. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si manejamos la cal agrícola o el carbonato de calcio, va a llevarse a cabo este proceso, donde lo que va a pasar es que este carbonato va a quedar disponible, va a llevar a cabo algunas reacciones, va a formar ácidos carbónicos. Los ácidos carbónicos son inestables, forman agua y forman dióxido de carbono. El agua se queda en el suelo, dióxido de carbono se volatiliza. Pero ¿qué sucede con este calcio? El calcio llega y desplaza al aluminio. Y entonces al desplazar este aluminio, hay mayor saturación de bases en la partícula del suelo y por lo tanto el pH tiende a subir, ¿no? Eso es un efecto de lo que es la cal agrícola. Sin embargo, ya tenemos un pH alcalino. Lo que nosotros queremos es únicamente desplazar lo que es el sodio. ¿Okay? Aquí hay una metodología de cómo calcular la cantidad de cal agrícola por tonelada. No vamos a entrar en muchos detalles en esto. Igual es una consulta ahí muy rápida. Porque aquí lo que nos interesa, al menos en este análisis, es la parte del sodio, ¿no? Y aquí está. El yeso agrícola no va a modificar el pH, pero sí va a incrementar la capacidad de intercambio catiónico sustituyendo el sodio por el calcio. ¿Qué reacciones se van a llevar a cabo aquí? El yeso agrícola es sulfato de calcio, ¿no? Al momento de que nosotros aplicamos el sulfato de calcio, lo que va a hacer es que se va a separar en sulfatos y en calcio. Este sulfato va a formar complejos con el sodio y lo va a desplazar precipitándolo. Y el calcio va a ocupar los espacios disponibles, ¿no? ¿Por qué este sodio se va con este sulfato? ¿Y por qué no se lleva calcio? ¿Por qué no se lleva potasio? ¿Por qué no se lleva magnesio? Porque este sodio, recordemos el esquema donde les mostré las fuerzas de absorción, el sodio tiene menor fuerza de absorción, por lo tanto es más fácil que sea o que forme complejo. Y el calcio, al tener mayor fuerza de absorción, pues va a quedar adherido a la partícula del sodio. ¿Okay? ¿Cómo se calcula cuánto yeso tengo que aplicar? Bien, pues en este caso se calcula de esta manera. El porcentaje de sodio intercambiable, de acuerdo a mi análisis, es 2.95 miliequivalentes, que es 11.3%. Ya lo calculamos anteriormente, si se acuerdan, tenemos aquí el dato. Aquí está. 11.25 en este caso. Vamos a manejar lo que nos presenta el análisis 11.13. La capacidad de intercambio catiónico es de 26.2, también viene en el análisis. Y mi objetivo es bajar al menos que mi porcentaje de sodio intercambiable llegue al 5%. Entonces, si lo tengo de 11.3 y quiero llevarlo al 5, necesito eliminar 6.3% de porcentaje de sodio intercambiable. Y bien, aquí empieza el cálculo. El peso equivalente del sulfato de calcio es, tenemos que calcularlo de esta manera. Esta es la molécula del sulfato de calcio, con 2 moléculas de agua. Tengo que considerar esto. 40 del calcio y considerar la valencia.
32 del azufre, el oxígeno tiene un peso atómico de 16, pero tengo 6 átomos, por lo tanto es 96. Hidrógeno tengo 2 por 2, aquí en este caso 2 por 2, 4 hidrógenos. La suma va a ser 172 gramos mol entre 2, porque el calcio tiene una valencia de más 2, 86 miligramos. Ese es el peso equivalente del sulfato de calcio. ¿Qué observaciones tengo que considerar en este caso? Pues que el miliequivalente de sodio va a neutralizar un miliequivalente de yeso, ¿sí? O viceversa, un miliequivalente de yeso va a neutralizar un miliequivalente de sodio. Entonces, en este caso, si el miliequivalente de sodio son 86 gramos, y en una hectárea de suelo con densidad aparente de 1.13 gramos sobre centímetro cúbico tengo 3.390 toneladas, necesito saber cuántas unidades de 100 gramos tengo para calcular la cantidad de yeso. Recordemos que esto, los miliequivalentes aquí están expresados en unidades de 100 gramos de suelo. Por lo tanto, tengo que saber de estas toneladas de suelo, cuántas unidades de 100 gramos tengo. Y eso es lo que se calcula de esta manera acá. Entonces, la fórmula es capacidad de intercambio catiónico por el porcentaje de sodio intercambiable a eliminar es igual a los miliequivalentes de sulfato de calcio por 100 gramos de suelo. Entonces, sustituimos. 26.2 es mi capacidad de intercambio catiónico, lo multiplico por 0.063, que es el porcentaje de sodio intercambiable a eliminar, lo calculamos acá, el 6.3%, pero recordemos que aquí está en decimales. Entonces 0.063. Me da un total de 1.65 miliequivalentes de yeso por 100 gramos de suelo. Si sé que un miliequivalente de yeso pesa 86 miligramos, ¿cuánto pesa o cuánto debe ser 1.6 miliequivalentes de yeso? 1.6 por 86 que es lo que pesa, y me da 141.95 miligramos de yeso por 100 gramos de suelo. Ya tengo cuánto yeso tengo que agregar por 100 gramos de suelo. Sin embargo, necesito saber cuántas unidades de 100 gramos tengo en estas toneladas de suelo de una hectárea. 3.390 toneladas por 1000 para convertirlo a kilogramos y ya me da 3.390.000 kilogramos. 3.390.000 kilogramos por 1000 para convertirlo a gramos me da 3.390 millones de gramos. ¿Okay? Esto lo divido entre 100, porque son unidades de 100 gramos que estoy buscando, y me da 33.900.000 unidades de 100 gramos. Es decir, si yo esa hectárea, es un supuesto caso obviamente, esa hectárea me empezara a dividir en fracciones de 100 gramos, voy a obtener 33.900.000 unidades o fracciones de 100 gramos. Aquí ya tengo el resultado, necesito poner 141.95 miligramos de yeso por cada 100 gramos de suelo. En una hectárea voy a tener esta cantidad de unidades, por lo tanto, ya tengo aquí esto, multiplico 33.900.000 unidades de 100 gramos por esto de acá, y me resulta que necesito 4.812.159.240 miligramos de yeso. Esto lo divido entre 1000 y ya me da la cantidad de gramos. Lo vuelvo a dividir por 1000 y me da la cantidad en kilogramos. Posteriormente lo vuelvo a dividir en 1000 y resulta que necesito 4.81 toneladas de yeso por hectárea. Es decir, es lo que necesito agregar. En el análisis de suelo lo que me indica es que necesito, de acuerdo a ese análisis, agregar 4.76. 4.76, aquí nosotros agregamos 4.81. Entonces es muy similar, ¿no? En este caso. Por lo tanto, pues es lo que necesitamos agregar. Y de esa manera tenemos ya cubierto todos los apartados que contempla o que aborda un análisis de fertilidad de suelos. De esta manera es como se interpretaría. E incluso pues ya entramos a la parte de cómo se calcula lo que es la aplicación de enmiendas. ¿Okay? El siguiente tema sería lo que es la parte de análisis de agua. Es un tanto extensa también, por lo tanto, quiero dejarlo a consideración de ustedes. Si lo dejamos para la siguiente sesión, para abordarlo como corresponde, para entrar bien en detalles
en los cálculos de relación de absorción de sodio, relación de absorción de sodio ajustada, el uso de ácidos para regular carbonatos y pH, que considero yo es importante llevarlo a cabo de una forma adecuada para que ustedes también comprendan el proceso de cómo se utiliza. Entonces, ahí sí me gustaría que pues ustedes me comentaran si lo dejamos para la siguiente sesión, para no sobrecargarlos mucho de información y no aventarles toda la información así de golpe que de pronto pudiera ser que no se dijera o nos perdamos con tanta información. Entonces, pues esa es la razón ahí de por qué la estoy consultando. Yo pudiera extenderme, pudiéramos seguir, pero la verdad es un tanto extenso y entonces yo, a mi punto de vista, pues pudiéramos trabajarlo en la siguiente sesión. Lo que sigue en la siguiente sesión sería análisis de agua, que nos lleva 1 hora, y entrar a la parte de lo que es lo que son fundamentos básicos de nutrición, la esencialidad de los elementos, posibles deficiencias, antagonismos y todo esto, que posiblemente los podamos en 1 hora, y por lo tanto, pues yo creo que en el siguiente sí trabajamos perfectamente los tiempos. Suelo es una parte muy amplia, la verdad, desde el punto de vista de lo que son propiedades físicas y químicas, que es necesario que entendamos para poder entender posteriormente el análisis de suelo, ¿no? Entonces, ya vi ahí algunos comentarios. Lo dejamos para la siguiente sesión, lo que es la parte de análisis de agua. No sé si hay algunas preguntas o dudas de acuerdo a estos cálculos. Es ideal que se disipen las dudas que sean o que se presenten para que pues, el curso sea de utilidad, ¿no? Para todos nosotros. Entonces, pues no sé si hay dudas, con toda confianza, pueden hacerlas llevar ahí por el compañero Raúl, que comenta, compañero Raúl, si puede hacer su pregunta con toda confianza. Buenas noches. Buenas noches. Una pregunta. En el caso de la textura del bulbo de humedad, ¿qué recomendaciones se puede dar con los riegos, dependiendo a cada tipo de suelo? ¿Cómo se manejaría el control de los riegos? Ok. Mira, en el caso de lo que es textura, por ejemplo, lo que son suelos arenosos, ahí hay que estar muy pendientes porque estos pierden agua muy fácilmente. Entonces, lo ideal es estar más al pendiente, sobre todo en este caso de suelos arenosos, generalmente los riegos son más frecuentes. Ahora, hay que tener cuidado cuando mezclamos el riego con vertirriego, para saber en qué momento nosotros aplicar lo que es nutrición y aplicar la parte de riego. Porque en algunos casos, o inexperiencia, por ejemplo, pudiera aplicarse nutrición, al rato se secó, metemos un riego y ya lavamos la cantidad de sales en suelos arenosos, ¿no? Estrategias para reducir lo que es evaporación, tratar de que si son suelos arenosos, agregar materia orgánica, que nos ayuda a retener bastante humedad. Si son suelos, igual, te voy a repetir, suelos arenosos nuevamente, se ha comprobado que la aplicación de ácidos húmicos permite, debido al tamaño de la molécula, estos retienen humedad, entonces te ayudan también a mantener mayor tiempo la humedad del suelo, y eso es bastante importante. Para el caso de arcillosos, sí te ayudan mucho, sí retienen más humedad, pero hay un pequeño problema con estos suelos. El problema es que no son tan fáciles de penetrar por la humedad. Tus bulbos generalmente son anchos. Igual, nuevamente, el uso de materias orgánicas, el uso de ácidos úmicos que te permitan retener de manera higroscópica o por cargas eléctricas mayor cantidad de agua o debido a que estos ácidos se mantienen metados, pues va a generar o te va a ayudar a mantener más humedad en el suelo. Con arcillosos no hay tanto problema en cuanto a la retención de humedad. El problema aquí más está en cuanto al hecho de que son muy difíciles de penetrar o son un poco permeables. Ahora, hay otro detalle, cuando hay exceso de humedad, por ejemplo, si hablamos de temporales, si hay una lluvia, estos suelos forman costras y eso es un problema también que va a presentarse, sobre todo si tienes semilla sembrada y te pega una lluvia, generalmente lo que va a pasar es que te va a formar esa costra y te complica la germinación de las
mío la emergencia de la planta. No sé si respondía a su pregunta, compañero. Sí, pero otra pregunta, en cuestión de en suelos arenosos, ¿a qué frecuencia se tendría que estar regando más o menos, ¿no? ¿A qué frecuencia o a cuántos pulsos más o menos? Es que lo que es la evapotranspiración, pues no va a estar, o sea, no lo determina el suelo, tal. Sí pierde humedad, pero generalmente el suelo va a perder humedad en relación a factores ambientales. No va a perder, por ejemplo, la misma cantidad de agua un día que esté soleado completamente a temperaturas altas, que tu planta está transpirando a mayor cantidad, a un día o a periodos nublados, ¿no? Entonces, ahí generalmente, pues hay que utilizar lo que son los tensiómetros. No tengo el dato ahorita de las tensiones que se manejan, obviamente va a depender mucho de los cultivos, cada cultivo tiene diferente capacidad de extraer el agua del suelo y por lo tanto pues se manejan a diferentes tensiones, ¿no? Y va a depender ya de la expertise del técnico en las tensiones que tú estés manejando para cada cultivo. Pero sí, en ese caso, como te digo, va a variar mucho. No puedo definir ahorita, decirte, pues es que si es solo arenoso necesitas de 4 o 5 pulsos diarios, porque va a estar en relación o en función de lo que es la temperatura ambiental, la evapotranspiración, la transpiración de la planta, y obviamente pues eso va a ser muy variable. No sé si hay más preguntas, compañeros. Tengo última pregunta. Para muestrear la fracción del suelo, ¿cómo se muestrearía? ¿Cómo se haría ese muestreo? Para sacar muestras de suelo. No, la fracción. Ya ves que ahorita estabas comentando en una de las diapositivas eh, que sobre esa parte de la consideración de la fracción del suelo. Entonces, no sé cómo se podría muestrear los 100 gramos de suelo, esos 100 gramos de suelo a base en que pudiera sacar la saturación o cómo lo pudiera hacer. O sea, tu pregunta va encaminada a cómo determinas esos 100 gramos, o sea, cómo tienes esos 100 gramos. Mm, No, sino que en la parte, no sé, yo medio me acuerdo, no sé si vaya por ahí, que usabas como los 100, ¿cómo eran? Un litro de suelo, ¿no? O algo así lo muestreaba, se muestreaba y ya de ahí se tomaba, pero no sé si es así, no me acuerdo. Si ya de ahí ya tomaba los parámetros de lo que soltaba el suelo, ¿no? Pero no recuerdo, por eso te hago la pregunta. Ok. Generalmente los ves que los exámenes de fertilidad te lo mandan en partes por millón. Entonces, ahí lo que se hace es la equivalencia. Partes por millón es igual a miligramos litro o miligramos kilogramo, ¿no? Entonces, si estás trabajando con suelo y tienes un resultado en partes por millón, no lo vas a convertir a miligramos litro porque no es un líquido. Vaya, estás trabajando con una fracción sólida. Entonces lo manejas como miligramos kilogramo. Esos miligramos kilogramo, dependiendo del elemento, tú lo vas a convertir. Si es calcio, por ejemplo, las partes por millón o miligramos kilogramo lo divides entre el peso equivalente y te va a dar 1000 equivalentes por kilogramo. Ya que tiene los 1000 equivalentes por kilogramo, eso lo divides entre 10 y es 1000 equivalentes por 100 gramos. Pero independientemente de eso, tú puedes trabajar con una muestra de 100 gramos, de 10 gramos de suelo y tu concentración te va a salir en partes por millón, ¿no? A partir de ahí, tú haces ya la conversión a unidades de miligramos kilogramo y 1000 equivalentes por kilogramo y 1000 equivalentes por 100 gramos de suelo. Ok, gracias. ¿Hay alguna otra pregunta, compañeros, que haya o alguna duda ahí respecto a la exposición? Les digo, con toda confianza, si hay algún comentario o duda, es interesante que lo vayamos integrando. Me pregunta José Santos, ¿cuál es el arreglo más adecuado para mostrar suelo para análisis de fertilidad?
Algunos usan lo que es el barreno, ¿no? Los caladores que le llaman, ¿no? Es bueno, pudiéramos utilizarlo. El detalle de los caladores es que son puntos muy pequeños que se muestrean. Más prácticamente lo que se ha hecho es, hay diferentes muestras, ¿no? En zigzag, en 5 de oros, en paralelo, diferentes tipos o arreglos en cómo nosotros podemos obtener muestras. Generalmente lo que se hace es hacer un corte en diagonal en el perfil de suelo, a más o menos 30 centímetros, que es la parte que nosotros vamos a trabajar con nuestro sistema radicular está mayormente desarrollado. Y una vez que tenemos esa parte o ese corte en diagonal, obtenemos uno como tipo rebanada de pastel. ¿Qué se supone? En esa rebanada de pastel tú te estás llevando todo el perfil de suelo. O sea, te está llevando desde la superficie hasta los 30 centímetros, más o menos. Haces tus puntos de acuerdo a tu superficie. Generalmente por hectárea puedes hacer, dependiendo de la eficiencia o dependiendo de la exactitud que tú quieras tener, pues obviamente mientras más puntos de muestra tengas, va a ser un poquito más exacto. Tus diferentes muestras que obtienes generalmente se homogenizan, es decir, se mezclan y ya obtienes puede ser 5 o 6 kilogramos. De ahí ya que mezclaste, tú eliminas lo que son residuos como estructuras muy grandes como roca o cosas así, y lo que haces es, pues, mandar una muestra de 1 kilo, por ejemplo, ¿no? Que va al laboratorio. Se supone que es representativa de todos la cantidad de elementos o de la cantidad de muestreo que tú hiciste. En el uso de coadyuvantes, realmente no lo hemos utilizado como tal, hemos utilizado más ácidos húmicos y fúlvicos, materia orgánica, pero coadyuvantes como tal no hemos nosotros utilizado para mejorar el bulbo de humedad. Sin embargo, existe en la actualidad una infinidad de productos. No podría yo decirles que son eficientes porque realmente no los he trabajado y como tal sería pues hablar muy superficialmente del tema, pero obviamente cualquier producto que haya salido al mercado y que ofrezca una ventaja, pues ha sido probado con anterioridad y va a tener cierto efecto en las condiciones o en las propiedades físicas y químicas del suelo. Desde mi punto de vista, desde mi experiencia, aunque es un poquito más lento el proceso, sobre todo es mejor, pero es un poquito lento por el proceso de degradación. La aplicación de materia orgánica ayuda mucho a lo que es el bulbo de humedad. No solo desde la penetración del suelo, sino también en la retención de humedad y en la capacidad de intercambio catiónico y aniónico. Porque al hecho de agregar materia orgánica, lo que va a generar pues es precisamente que exista mayor retención de algunos aniones, ¿no? Como fosfatos y sulfatos, y esto ayuda bastante a mejorar el balance de nutrientes en el suelo. En el uso de coadyuvantes como lo que mencionas, órganos siliconados, la verdad no tengo experiencia en eso. Hemos tenido una experiencia en el uso de estos ácidos húmicos y fúlvicos y con resultados buenos, ¿no? A la hora de checar lo que es el tema de conductividad eléctrica, el pH y la retención de humedad. Sí, sí se observa, de hecho incluso también lo puedes ver de manera fisiológica, el desarrollo radicular también es bastante bueno. ¿Hay alguna otra pregunta? Ahorita no voy a subirles el video, posiblemente mañana en la tarde o durante la mañana ya les subo el video a la plataforma de YouTube. Les digo que lo subo ahí, pero no está disponible para todo tipo de público. Únicamente los que pueden ver los videos que subo ahí son con quienes tienen el link de la conferencia, ¿no? Entonces, yo en cuanto tenga ya disponibilidad, les subo ahí a las personas que estuvieron hoy, les mando vía mensaje directo lo que es el acceso al video en la plataforma, ¿no? Hablando en términos de rentabilidad, ¿qué tan viable es mejorar un suelo con la aplicación de yeso o roca?
Pues mira, va a depender del cultivo, no es sacarnos la de siempre, depende del cultivo, pero si tu cultivo pues no te va a generar rendimientos o es un cultivo que sabes que no te va a generar un rendimiento estable de acuerdo a la condición de tu suelo, pues habría que valorar el gasto que vas a realizar, el gasto extra, ¿no? Generalmente la aplicación de yeso pues va encaminado a la aplicación eh, a la aplicación o la reducción del sodio, ¿no? No te mejora lo que es el pH, por lo tanto, ciertos nutrientes van a seguir poco disponibles, pero sí te mejora lo que es capacidad de intercambio catiónico, que generalmente esta capacidad de intercambio catiónico va a estar relacionada con el calcio, o sea, lo único que va a incrementar es la cantidad de calcio disponible en la superficie de las arcillas, no incrementa otro tipo de elementos, eso es lo que genera, ¿no? En cuanto a roca, ¿te refieres a roca fosfórica? Ahí habría que preguntar si es roca fosfórica o cualquier otra roca. O si estamos hablando de cal agrícola, la cal agrícola sí te va a generar reducción del pH porque es carbonato de calcio. Los carbonatos van a precipitar algunos elementos como aluminio y eso va a permitir sustituirlo con otros cationes. Y el calcio, pues obviamente también queda disponible en la superficie, ¿no? Pero el problema es aquí, como, o sea, cuál te incide o cuál te ayuda a mejorar, ¿no? Les digo, yeso no te va a generar una mejora en pH, la cal agrícola, el carbonato de calcio. Las aplicaciones de azufre ayudan al bulbo de humedad. Mira, como te van a precipitar algunos elementos, muy posiblemente sí te ayuden a mejorar condiciones de capacidad de intercambio catiónico. Azufre te precipita también sodio. Recordemos que la cantidad de sales que nosotros tengamos ahí en el suelo, pues va a generar que el agua sea mayormente retenida por el suelo, ¿no? Entonces, si metemos, por ejemplo, sulfatos, lo que van a generar, si tenemos, por ejemplo, suelos sódicos, es que ese sodio lo va a precipitar. Y al haber menos sodio, hay menor retención también de humedad del suelo, bueno, menor retención de agua por parte del suelo y por lo tanto nuestra planta tiene mayor acceso al agua, que es uno de los problemas, ¿no? Ahorita actualmente la mayoría de los suelos agrícolas están precisamente batallando con el tema de la salinidad y esto de origen, pues es la aplicación irracional de fertilizantes. Entonces, también hay que ver hasta dónde nosotros podemos meter azufres. Acuérdate que azufre también te va a precipitar calcio, sulfato de calcio, sulfato de magnesio, y la formación de estos complejos también no es tan redituable a la hora de hablar en términos de nutrición. ¿Por qué? Porque si bien mejoras un aspecto, pero te va a reducir disponibilidad de elementos, estás perdiendo dinero, estás perdiendo minerales que pudieran ayudarte a tu planta. Si es sodio, si te precipita sodio, que es el principal o el primero que se va, está muy bien, porque te ayuda a tener mayor agua disponible en el mundo. Bien, vamos a ver, creo que hay un mensaje por ahí. Bueno, les voy a subir entonces el video a la plataforma. Yo creo que el día de mañana les estoy mandando el link y pues si las condiciones lo permiten, el día viernes nos vemos a la misma hora, a las 7 de la noche, para tocar el tema de lo que es el análisis de agua. Les comento, en este caso vamos a hablar de lo que son el contenido de carbonatos, cómo nosotros podemos utilizar ácidos como sulfúrico, fosfórico y nítrico para reducir el contenido de bicarbonatos en el agua y poder mejorar el pH. De acuerdo a eso, vamos a hacer algunos cálculos para reducir pH, para ajustar también el agua. Vamos a ver algo muy importante en el agua, que es la relación de absorción de sodio, es decir, cuánto sodio está aportando el agua. Vamos a tratar de ver también el tema de residuales, es decir, si mi agua contiene cloro y sodio, cuánto cloro y cuánto sodio residual estoy agregando al suelo, que es uno de los problemas de salinidad que tenemos actualmente, ¿no? Entonces, una vez que nos vamos con esta idea, pues ya el día de mañana les estaría subiendo el video de la sesión del día de hoy. Les compartiría el link ahí de manera personal también. Y cualquier duda o cualquier comentario, igual estamos pendientes en el grupo de WhatsApp, un mensaje directo, ¿no? Sin ningún problema.
lo checamos. Y bueno, pues les agradezco bastante el hecho de que estén aquí atentos a la sesión del día de hoy. Agradezco también que se den la oportunidad de tomar el curso. Y bueno, pues en la siguiente sesión seguimos abordando estos temas. Posiblemente, de acuerdo al avance que tenemos el día de hoy, pues vamos a poder tocar las 3 sesiones, ¿no? Entonces, esta sesión se nos hizo un poco larguita, pero es precisamente porque el suelo es una parte muy grande, no es un megasistema y por lo tanto, pues hay mucho que hablar del tema, hay mucho que trabajar en el caso del suelo, hay diferentes tipos de suelos y por lo tanto, obviamente, se amplía mucho, ¿no? la visión del tema. Pero espero que en la siguiente sesión podamos abordar de forma correcta el tema del agua, que ahí no hay tanto que ver. Vamos a ver algunas funciones del agua de forma así general, como fisiológicamente el agua también tiene ciertas características que benefician o le ayudan a ser partícipe en las funciones de metabolismo y flujo de nutrientes en la planta, ¿no? Entonces, por el momento, pues lo dejamos hasta ahí. Vamos a interrumpir la sesión hasta el día de hoy. Y bueno, pues nos veríamos entonces el día viernes de la próxima semana a la misma hora. Un saludo, tengan excelente fin de semana y nos vemos en cualquier cosa, pues estoy atento a sus dudas y comentarios en el video. Buenas noches.